Pero entonces le hago una pregunta. Olvidémonos de este proyecto y anteproyecto y todo. Hoy, vamos a suponer que hoy yo a usted le debo $1000. Yo tengo los pesos para pagarle. Voy a la AFIP, me dice que no me vende dólares. La transacción no se haría, no se podía cumplir la obligación. Muy bien, entonces, ¿cómo queda esta situación hoy, tal cual, donde yo tengo voluntad de pago? Tengo los pesos, pero no me dejan comprar los dólares para cancelarle. Tengo que renegociar la obligación con mi acreedor. Por eso es lo que ocurre. Algunas transacciones. Y entonces utilizo el esfuerzo compartido. Ahí es donde aparece. No necesariamente el esfuerzo compartido, porque. Porque una cosa es pagarle 4.500 pesos, otra cosa es pagarle 6.000. ¿Yo cuánto le doy a usted como acreedor? Normalmente las operaciones, algunas no se hacen, en el caso de compra y venta, y otras se negocia entre las partes cuál es el valor para acreditar. O sea que yo me tengo que poner de acuerdo con usted y yo le doy esa es la solución. Usted me va a decir, si yo me permite una solución racional que yo aconsejaría como abogado. Como no estamos un poquito ansiosos nosotros, pero porque nos estamos haciendo eco de todo lo que nos consulta. Pero lo que a usted le preocupa la gente es por un teléfono, problema, por mail, por la calle. Ese problema serio, ese problema que usted tiene es un problema serio. Porque el problema del esfuerzo compartido es una teoría un poco más polémica, porque en realidad se suponía que se partían las diferencias por mitades. Pero en realidad a veces esto no tiene por qué ser así, dependerá del contrato. Hay una solución tradicional en economía que es el teorema de Coase, que es que las partes por acuerdo van a llegar a una solución eficiente. Por eso los esfuerzos de mediación y demás. Pero el punto, volviendo al tema que creo que les preocupa, que es el tema de la reforma del Código Civil, es que para empezar, cuando yo fijo en moneda en dólares, más allá del pago, supongamos que lo firmé y todavía no se cumplió el plazo. Sí. Yo no sé si lo que voy a recibir va a ser una moneda, ya sabiendo que es en pesos, va a ser un valor equivalente a lo que entregué, digamos. Claro. Entonces, lo primero que voy a pedir, si tengo una alternativa, es decir, quiero indexar, lo quiero convertir e indexar. Los pesos. Los pesos. Convertirlos al cambio de hoy e indexarlos. Claro. Porque a lo mejor me conviene eso. O esperar a que esté el dólar, y si el dólar es menor a lo que yo creo que es mi obligación, suponer que ha habido una indexación o debe ocurrir. Es decir, quebramos todo este sistema que hasta ahora tenía. Pero yo puedo indexar ¿Se puede hacer? No. No, pero todavía no sabe. ¿Y si se aprueba esta reforma? ¿Se puede? Claro. Si se aprueba esta reforma, ¿es constitucional mantener la ley de convertibilidad con alta inflación? Porque volvemos. Bueno, hay una cosa que olvidarse. Una cosa es el Código Civil. Y otras son las jurisprudencias de la Corte, que es un tema constitucional. Claro. Pero en los temas constitucionales hay cosas que la reforma del Código Civil difícilmente pueda quebrar. Permítame que le dé otro ejemplo de ese mismo cambio. El cambio que establece el Poder Ejecutivo señala que la responsabilidad del Estado no se va a regir por el Código Civil. Eso le quería preguntar. En cambio, la propuesta del doctor Lorenzetti y la comisión dice que sí, esto se cambió. Ahora, los precedentes de la Corte en materia de responsabilidad del Estado están claramente determinados. ¿Pero qué significa ese cambio? De que la responsabilidad del Estado, en lugar de ser por el derecho civil, va a ser sería por el derecho administrativo. ¿Es menor? ¿Limita la responsabilidad del Estado? En gran medida, lo que ha hecho la Corte tradicionalmente es no distinguir. Es utilizar el 1113 y otros artículos del Código Civil. Con lo cual, la intención es disminuir la responsabilidad del Estado. Claro. La intención del gobierno. La intención de quienes... Del proyecto. No el proyecto. No. De lo que propone el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. La reforma del Poder Ejecutivo. Ahora, les puse este ejemplo para indicar, la jurisprudencia de la Corte en interpretación de la Constitución fue por otro camino. Parece difícil que esta reforma lo cambie. No, y si lo cambia, la Corte lo puede declarar inconstitucional. Declarar inconstitucional. Y lo mismo pasa con la indexación. Todos aceptamos que no se podía indexar porque no había inflación. Entonces entendimos que era una política económica sensata no permitir la indexación cuando la inflación es muy baja. Ahora, si la inflación es alta y ya no puedo firmar convenios en dólares, que era la salida habitual. Acá también tenemos otro problema. No, pues yo puedo firmar convenio en dólar. Pero me lo permite. Pero Ismael, acá hay otro tema que pero el doctor está llevando en realidad casi una defraudación. Yo firmo con usted en dólares. Sí, porque me lo permite. Usted me entrega dólares o me entrega una propiedad, sí, y yo digo que sí, sonrío y firmo. Dentro de 2 años aparezco y le digo, mire,
Pero me dice, pero son pesos. Deudor Pero puede. usted me está, de alguna manera me está defraudando. Yo estoy claro. cobrando un 20%, imaginemos. Menos. Entonces, estas normas favorecen el comportamiento oportunista. Entiendo. Pero Y eso esta es una mala aclaración, política. y la Hay otro aclaración del elemento, ministro, perdóname, la aclaración Mael. del ministro de que si yo le entrego dólares, No es lo que dice el artículo. pero dice que hay que aclarar que yo quiero recibir dólares Sí, físicos. pero igual. No. Sí, pero yo lo puedo decir también. Lo Pero, puedo no, decir. pero no tiene alcance. Pero si es una norma de orden público, tengo que cumplir, en teoría, tendría que cumplir el Código Civil. Pero O sea que la aclaración del ministro de Justicia no aclara nada, confunde. La aclaración del ministro de Justicia es una interpretación, Salió que a tendrá enfriar sus un poquitito. fundamentos, pero Pero acá no me me parece, parece- no está en el texto actual. Solo me parece que acá hay otro problema. Esto si lo pueden reformar, a lo mejor han percibido algo que lo van a cambiar, pero si yo leo el artículo como está Como ahora, está hoy. Acá hay y otro- hay un cambio oficial Pero acá controlado, hay otro problema, porque sabemos que hay un o hay un cambio. doble cambio. que es lo que Escúcheme, me acá ocurre. sabemos que hay un cambio de dólar. Hay otro problema muy serio, que es cuando usted habla de la inflación. ¿Por qué? Porque acá hay un dólar de 4.50 que es oficial, y en la calle sabemos que todo el mundo... El Que no hay dólar lo valora transacciones, a son muy 6 pocas pesos. transacciones. Y aparte es ilegal. Pero después pero también tenemos una inflación oficial nosotros. Que discrepa de la inflación Que discrepa todavía. La brecha entre la inflación real y la teórica es mucho más amplia que la que hay entre 4.50 del dólar y el dólar de 6 pesos. Digo, Es un problema serio. es muy complejo. Ahora, porque la ¿sobre qué inflación- base indexamos? Con, entonces? con el SER, que es el sí. coeficiente de indexación de los bonos esos en pesos, usted pierde la mitad, como mínimo. Ahora, la inflación, sí, Porque se rige por la inflación del INDEC. Por supuesto. esto si le se quiero pudiera decir. indexar, que es un problema que vamos a tener, esto nos obliga a debatir. Porque si esto sale, esa norma de la ley de convertibilidad, en gran medida desaparece. La tasa de inflación es un problema de prueba. Yo puedo decir, mire, señor, puedo acreditar de otra manera, en sede judicial siempre, ¿no? Pero tiene que el gobierno fijar cuál va a ser el índice de indexador. No, el gobierno lo hace a través del INDEC, pero eso Es es que un si medio no de lo prueba. fija, Es va a una haber cuestión una de nota de juicios. Pero usted dice, Es una si se cuestión de elimina hecho, lo de la ley de convertibilidad y los pesos pueden ser indexados, ¿por qué va a ser indexado? Por eso le digo, si la indexación se elimina, va a ser por decisión judicial. Porque este es un tema que existía desde hace mucho tiempo. Y si volvemos a ¿sabe lo que ocurre con esta reforma? Nos pone en la situación anterior a la convertibilidad. Anterior al 91. Anterior al 91. A esa vieja jurisprudencia que está vigente. Que se suspendió porque, primero por la convertibilidad, después por la el baja 1 a 1, inflación. claro. Y por la baja inflación. Sí. Entonces, bueno, ¿Y esa jurisprudencia qué dice? ¿Que se indexa por qué? Que Por se el índice del INDEC. había varios índices, el índice de precio del consumidor, y se usaba el precio del INDEC porque era válido, pero en realidad en los índices de precio del consumidor problema recién empieza. es una cuestión de prueba. Quiero decir, no es una cuestión de derecho. ¿Me entiendes? No es que es obligatorio el del INDEC. Si yo acredito en sede judicial que por algún motivo es equivocada, Ahora, entramos sola- en un debate nuevo. Esto, perdón, no quiero plantearle. Lo que quiero decir, que empezar a hablar de estos temas Tenemos que ir cerrando. abre Abre un yo abanico lo tengo- enorme, claro. abre